Muy buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa y saludamos allá hasta las lejanas tierras de Huehuetenango, en la Sierra de los Cuchumatanes, a la región Huista, que a través de la radio Santo Hermano Pedro nos escuchan y transmite desde Jacaltenango. Saludamos también a los hermanos de la diócesis y de otras zonas que nos escuchan a través de Radio Diocesana. Y para toda la región Chortí, transmitimos su programa desde Jocotán, Santiago Jocotán, a través de Radio Chortí FM Terra. Estamos reflexionando sobre la Santísima Virgen María, mujer de Nazaret. Una vida llena de significado para el bien de la comunidad, para el bien de la humanidad. Y decíamos que María, en ese sí incondicional, dado desde la profundidad de su fe en la generosidad, se arriesgó hasta el final. Y parte del riesgo fue también el ser perseguidos políticos, el ser migrantes ante la persecución atroz y sangrienta de aquel malvado dictador Herodes el Grande. Por eso hablamos hoy de José, María y el niño Jesús como perseguidos políticos, así como hay ahora tantos perseguidos políticos, incluso en nuestra Guatemala, gente que por decir la verdad, gente que por dar la vida por un ideal, han tenido que salir ante un régimen corrupto, autoritario e impune. Como era costumbre para todos los primogénitos, recordemos que no necesariamente habían más hermanos. El caso de Jesús es primogénito e unigénito. Y como era costumbre, no todos los pobres podían hacer esto, de ir al templo, especialmente aquellos que vivían lejos. María y José llevaron al niño Jesús al templo para consagrarlo a Dios, para dedicarlo a Dios, según la tradición judía, como nos da testimonio el capítulo 2 de San Lucas. Pues Belén quedaba a unos 10 kilómetros del templo de Jerusalén. Y recordemos que José y María vivían allá en Nazaret, en la región de Galilea, pero por el parto y el censo que tenía que hacerse José, se encontraban en Belén. Como regalo de ofrenda a Dios para su templo, llevaron una ofrenda típica de las familias pobres: 2 tortolitas, 2 pichones. La sorpresa apareció cuando encontraron 2 personas entradas en años mayores en el templo, Simeón y Ana, símbolo de los pobres que nunca se inclinaron ante las mentiras de quienes gobernaban el país. Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, estaba feliz, encantado, dichoso de contemplar, sostener y chinear en sus brazos al niño Jesús. Y hablando en voz alta, dice que por fin ha llegado la salvación y aquí está el Salvador, el Mesías.
Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Él esperaba. Y ahora no solamente lo estaba viendo, sino que lo sostuvo entre sus brazos y lo chineó. Al mirar a la Virgen, pronunció palabras desgarradoras. Una espada va a atravesar tu corazón. Es decir, el futuro no será fácil para los tres. Una vez más nos hacemos unas preguntas para nuestra vida en nuestro hoy. Hemos pasado por tiempos difíciles debidos a la fidelidad a la voluntad de Dios. ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo los abordamos? ¿Qué significa tener en nosotros el mismo Espíritu Divino que había en María y José? No pasó mucho tiempo antes de que la Sagrada Familia sintiera en su piel el clima político cruel y violento del país. Según el Evangelio de Mateo, tuvieron que huir rápidamente para escapar de la maldad violenta de Herodes el Grande, que quería matar porque sentía competencia en ese niño que había nacido. Y así era Herodes, autoritario, injusto, corrupto y gozaba de impunidad, como tantos de nuestros políticos. Y según nos dice Flavio Josefo, historiador contemporáneo de ese tiempo, describe a Herodes el Grande como un violento, autoritario y malvado. Dice que Herodes el Grande sabía del odio de la gente contra él. No lo querían, y ya gravemente enfermo, para evitar que bailaran de alegría el día de su muerte, convocó a Jericó a un gran grupo de personas ilustres. Los arrestó con la orden de que fueran asesinados el día de su muerte. ¿Para qué? Para que la gente llorara y no bailara de alegría. Afortunadamente sus hijos evitaron esto. ¿Cómo fue la fuga de José con María y el niño? ¿A dónde huyeron? No se sabe si huyeron de verdad hasta Egipto. La distancia era muy grande de Belén de Judea hasta Egipto, cerca de 500 kilómetros, ida y vuelta. Algo muy difícil a la vista del recién nacido Jesús, sin caballos para viajar. Tal vez se escondieron en un lugar cercano. No nos importa si era Egipto u otro lugar. El autor sagrado nos lo dice, que se fueron hasta Egipto para dar un mensaje importante. Jesús de Nazaret sería el nuevo Moisés que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, de la esclavitud de los faraones. El rey Herodes era como figura de esos faraones. Jesús habría inaugurado nuevos tiempos mesiánicos con una nueva ley que no daría al pie del monte Sinaí como Moisés, sino en el monte de las bienaventuranzas, que recoge el corazón del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, bienaventurados los limpios de corazón. Y así, cada bienaventuranza nos hace ver el meollo del Evangelio. Podemos imaginar a María y a José con el niño, escondidos y abrigados en alguna familia pobre y compasiva. ¿Por qué? Porque los pobres son solidarios
y reflexionaban acerca de tanta maldad y odio en el mundo. Todo eso aumentaba en ellos una clara conciencia política sobre los opresores y sobre el sufrimiento injusto de los pobres, que en aquel tiempo eran mayoría, y también en nuestra Guatemala, que es una gran fábrica de pobres conducidos a la miseria por gobiernos corruptos, también son la gran mayoría en nuestro país. María y José, contemplando al niño, sintieron de cerca la ternura de Dios para con todos los pobres y perseguidos del mundo. Esta ternura debe haberse apoderado de ellos aún más y para siempre. Acariciando al niño Jesús, renovaron su compromiso de fidelidad al proyecto y al plan de Dios. Renovaron su compromiso de fidelidad a Dios en su amor revelado en ese cuerpo frágil del niño Jesús. Con la muerte de Herodes pasó el peligro, volvieron a Galilea, estableciéndose en Nazaret. Por eso Jesús terminó llamándose el Nazareno. Mateo 2:23. Jesús fue migrante. Tanta gente hoy es expulsada también por la violencia de la injusticia, que no da lugar a los pobres y son expulsados a buscar vida nueva. María y José fueron formandos y formadores de Jesús. La vida simple y acogedora de José, María y Jesús los hizo crecer serenamente bien, integrados con los residentes, con los vecinos de Nazaret y las aldeas circundantes. A los 6 años Jesús aprendió el trabajo de su padre como todos los niños judíos. El Evangelio según San Lucas dice: y el niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Más adelante insiste nuevamente: y Jesús creció en sabiduría, tamaño y gracia ante Dios y las personas. Así nos dice San Lucas en el capítulo 2. Por lo tanto, Jesús no lo sabía todo. Creció y se formó. Sus mayores formadores fueron sus padres, María y José, una pareja muy joven, porque José no era ningún viejito. Era ciertamente mayor que María, pero estaba en el pleno vigor. Jesús acompañó a su padre adoptivo, aprendiendo la profesión de su padre, un carpintero del campo, a veces trabajando en el campo, a veces en una simple choza, casa, construyendo sillas, mesitas o alguna herramienta de trabajo. Jesús no fue un niño burgués, un niño hijo de papi. Sabe del trabajo y del sufrimiento y de las penas. Con su padre fue a las aldeas vecinas en busca de trabajo. También debió haber llegado a la ciudad de Séforis, la antigua capital de Galilea, donde residía Herodes Antipa, uno de los hijos de Herodes el Grande. La ciudad estaba cerca de Nazaret, a unos 5 kilómetros. Allí Jesús vio el destino de los impuestos malvados y pesados
que la gente tenía que pagar, y no para beneficio de ellos. Los impuestos del pueblo en nuestros países son robados en esa red de corrupción. Ocasionalmente había disturbios populares en Séforis contra los cuarteles militares por causa de la ambición y de la codicia de Herodes. Herodes, como algunos de nuestros gobernantes, nunca se llenan, siempre siguen robando. Incluso hubo crucifixiones, según nos lo dice el historiador Flavio Josefo. Probablemente el niño Jesús vio algunas crucifixiones que lo marcaron mucho, con gran miedo e indignación sobre todo. Sin duda alguna, muchas preguntas hacía Jesús a José, su padre adoptivo, trabajando juntos, o a su mamá en casa. Ellos eran sus mejores formadores y al mismo tiempo, escuchando a Jesús, se sentían ellos, María y José, como aprendices, como formandos, recibiendo formación del mismo Jesús. Aprendían con la manera de vivir de Jesús. Él no era diferente de otros niños. Les gustaba la compañía, jugaban, caminaban juntos a alguna aldea vecina. Jesús no era un niño raro, tenía amigos y amigas. Al mismo tiempo manifestaba posturas y actitudes sorprendentes. Por ejemplo, a los 12 años, cada niño judío debía aprender a ser autónomo y a hacerse adulto. Así lo hizo Jesús. A esta edad Jesús recibió un gran regalo: asistir a la fiesta de Pascua en Jerusalén al templo. Fue un viaje que lo marcó profundamente. Volvió muy diferente de cómo había ido. En Jerusalén él centró toda su atención en el templo, en las conferencias y pláticas de los doctores de la ley que sabían las cosas de Dios. Hacía preguntas que manifestaban su inquietud acerca de la religión del templo. Su presencia cuestionaba y molestaba, porque ponía el dedo en la llaga cuando María y José, muy preocupados porque no lo habían visto durante el viaje de regreso, lo encontraron después de 3 días de búsqueda en las cercanías del templo. ¿Y qué hacía ahí? Profundizaba la fe, hacía preguntas serias a los doctores de la ley, y ante la pregunta por qué había hecho, por qué lo andaban buscando, dijo él, y él mismo dice: no sabían que debo estar ocupado con las cosas de mi Padre. Lucas 2:49. Y María y José se sorprendieron sin entender lo que realmente estaba detrás de esta respuesta de Jesús. Al regresar a Nazaret, Jesús reflexionó mucho sobre lo que había visto y escuchado en Jerusalén. Reflexionó sobre la respuesta a sus padres: ocuparse de las cosas de mi Padre. Algo nuevo, podemos decir, estaba pasando en su vida y se daba cuenta de ello. Por primera vez sintió una fuerte relación con su Padre. Y María y José
deben haberse dado cuenta de esto y deben haberse preguntado cómo ayudarlo en esta importante fase de la vida. Aún viviendo felizmente con sus amigos de Nazaret y alrededores, Jesús se dedicó cada vez más a conocer de cerca las cosas de mi Padre, decía él. Lo más probable es que no tenían los rollos de la Sagrada Escritura en casa, ya que eran muy raros y muy caros. No había imprenta, no tenían la Biblia de modo práctico como la tenemos nosotros en libros. Eran rollos que se desenrollaban y se escribía en papiro. Entonces, tener los rollos de la Torá, de la Sagrada Escritura, además de que era raro verlos, era demasiado caro y era una familia pobre, la Sagrada Familia de José, María y el niño. Estaban en la sinagoga en cierta ocasión y Jesús sin duda iba a la sinagoga. ¿Para qué? Para sumergirse. De ti, mi Dios, sediento estoy. Para sumergirse en la lectura de la Sagrada Escritura. Y así fueron pasando los años. Demos otro paso y veamos la muerte violenta de Jesús. Ya dijimos que José, María y el niño fueron perseguidos políticos, se fueron al exilio. La situación social y económica de las personas llegaba a la desesperación. La opresión era terrible. La estructura de la religión y las leyes enseñadas en la sinagoga también abrumaban. La humillación era general, como nuestro pueblo hoy está siendo humillado. Muchos no aguantaban soportar la carga, vivían desesperados, perturbados y abrumados por la fuerza del mal. Eran considerados poseídos por demonios y algunos cayeron en el pillaje, es decir, se hicieron bandoleros, asaltantes, robaban y mataban. Otros se fueron a la montaña, donde se estaba organizando la resistencia armada contra el Imperio Romano y sus lacayos. El pueblo tiene derecho a la desobediencia civil. No podemos tolerar las injusticias. Otros más se fueron al desierto en busca del verdadero rostro de Dios, de una religión más sincera. Había una gran sed del cambio en todos los niveles. Había sed de liberación. La tienda del carpintero, es decir, su casita, era un lugar de encuentro para los hombres de Nazaret y de las aldeas vecinas. Las noticias circulaban libremente de modo oral, muchas de ellas vinculadas al sufrimiento de la gente. La presencia de Jesús comenzaba a perturbar a los aliados del poder. José, María y Jesús hacían parte del movimiento de los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. El himno principal de ese movimiento era el que María rezó en la casa de Isabel, Lucas 1, 46, 55, haciendo lo suyo. Vivir ese himno era peligroso. Los pobres no apelaban a la violencia, pero tampoco guardaban silencio ante tanta maldad. Es el caso de Monseñor Rolando Álvarez allá en Matagalpa. Es el caso de nuestros mártires.
Vivir ese himno era peligroso. De hecho, desde la niñez de Jesús, cuando fue perseguido por Herodes el Grande, sus nombres estaban fichados en la policía de Herodes. La matanza de los inocentes, de los niños, no era por matar a los otros niños, era por matar a Jesús. Y como no sabían exactamente quién era, hicieron la masacre. Así actúan los tiranos. María y José, como miembros de los pobres de Yahvé, eran vistos con sospecha por los hombres de poder. Después del viaje a Jerusalén con Jesús, no se habla más de José. Debía haber muerto, no por vejez o por alguna enfermedad. Lo más probable es que lo hayan matado, de que muriera violentamente. Los textos sagrados no hablan de eso, pero por el contexto histórico llegamos a esta conclusión. Tal vez fue asesinado por la policía de Herodes o por soldados del Imperio Romano, acuartelados en la cercana ciudad de Séforis. Jesús tendría unos 20 años. ¿Quién sabe? Tal vez lo mataron porque tenían protegido a un pobre hombre que venía huyendo de la policía. La muerte violenta de José debe haber marcado mucho a María y a José. El dolor, la tristeza, la indignación perforaron sus corazones, como Simeón había profetizado el día de la presentación de Jesús en el templo. María y Jesús debían preguntarse, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanta maldad? A nosotros, ¿qué nos dicen estos hechos de lo que sucedía en el tiempo de Jesús y lo que le sucedió a la Sagrada Familia? ¿Qué nos dicen los hechos de injusticia que están pasando en nuestro país, en Nicaragua, donde se persigue a la iglesia? Aquí en Guatemala se ha perseguido a la iglesia y aquí en Guatemala se sigue persiguiendo a aquellos que denuncian las opresiones y las corrupciones. ¿Qué quiere decirnos el Padre a nosotros? ¿Qué misión nos espera? Esto es algo que cada uno de nosotros ha de dar respuesta. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.